Les damos la bienvenida a todas las vecinas y vecinos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta sesión. El día de hoy tenemos una sesión dedicada al último módulo ya de la Escuela de Participación Social. Ya estamos con un poco de nostalgia, siento yo, como de estar ya cerrando ya un proceso. Dentro de pocas semanas ya vamos a cerrar este proceso. Este último módulo que tiene que ver con la formulación de proyectos. Y el día de hoy es un día muy especial porque vamos a tener un monitor o facilitador del taller, como que mucha gente acá lo conoce como muy de cerca. Nos acompaña hoy día Sergio Gallardo, va a ser la persona que nos va a facilitar esta sesión, una sesión exclusiva sobre formulación de proyectos sociales, con un enfoque muy comunitario, así que espero que pueda ser muy provechosa para todos, todas y todos. Vamos también a generar un espacio de conversación, esa es la idea también. Y también tenemos el plus de que también contamos con vecinas que hace no mucho también hicieron formulación de proyectos en sus respectivos condominios. Entonces también vamos a darles un espacio para que nos puedan dar un testimonio. Pero no les cuento más detalles y ahora pasamos a conversar con Sergio. Le damos el paso a Sergio para que nos podamos iniciar, digamos, la sesión. Así que muy bienvenidas, muy bienvenidos todos. Ya empezamos. Dale, Sergio. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. He puesto mi cronómetro porque esto va con tiempo, así que aprovechémoslo al máximo. Nada, un gusto estar con ustedes, con mis colegas, con ustedes vecinos que han estado todas las sesiones. Y hoy día una sesión bien particular porque más que un taller, es un conversatorio. Y para entender que los proyectos forman parte de un proceso, más que un momento preciso. El proyecto viene desde mucho antes, pero no nos damos cuenta. Antes que nada, algunas cosas. Yo en un momento le voy a decir, Nacho, pasa la lámina. Y el Nacho, y se va a ver que se va a cambiar la pantalla mágicamente. Y el Nacho ahí está colaborando del otro lado. O los chiquillos también van a opinar, o ustedes también van a opinar. Pero le voy a decir, Nacho, pasa la lámina y me voy a quedar un poquito en silencio para que miren la lámina y se pasa a la siguiente. Y así nos vamos a ir ordenando y vamos a ir tomando ritmo y pulso a la conversación. Pero lo primero es, tenemos dos vecinas, Carmen y Paula, que vivieron el proceso de los proyectos. Me imagino cómo tiene que haber sido. Entonces, más que preguntarle por el proyecto específico, igual pueden contarnos así rápidamente de qué se trató, es preguntarle dos cosas. Mírense antes y después del proyecto. ¿Qué sienten? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué consejo le darían a los otros vecinos que están mirando? No sé si se entiende la pregunta. Si ustedes pudieran hacer como Paula, si tú pudieras decir antes del proyecto, ¿qué te imaginabas cómo era un proyecto? Y después de la experiencia que viviste, ¿qué nos podrías contar? Y si quieres también nos comentas de qué se trató así como rápidamente el proyecto. Hola, buenas tardes. Sí, mira, si bien nosotros postulamos al proyecto, antes de eso no sabía nada. Y que me nombraran a mí este proyecto era un favor total, o sea, para mí era imposible. Hasta que pudimos postular y no, fíjate que es súper fácil, o sea, lo complicado es buscar todo lo que consigue el proyecto, pero en realidad no tiene grande ciencia. Esa es mi experiencia, porque estamos postulando al fondo codo a codo y el fondo barrio protegido. Así que ahora estamos esperando los resultados nomás. Excelente, pero me pareció interesante eso que me dices, no sabía nada, tenía como miedo y ahora dice súper fácil. Entonces, hay un cambio, ¿te fijas? Tenías que vivir ese proceso que es medio áspero, porque uno le dice proyecto y se vuelve así como, oh. Y es porque también están diseñados, es normal porque hay normativa, hay base, hay que leerse las bases, los requisitos, hasta la última cotización que te piden, las 3 cotizaciones, hay que ir a un papel para allá, un papel para acá, pero ahí nos vamos a ordenar.
No sé si Carmen también nos puede comentar su experiencia. Vamos a retomar después, Paula, así que... Hola. A ¿Sí? ver, mira, mi experiencia también, bueno, todas las experiencias de aprendizaje son enriquecedoras. Punto uno. Yo había tenido la oportunidad de participar en algún proyecto, de presentación de proyecto anteriormente, pero solamente como apoyo. Nunca me había tocado a mí elaborar un proyecto, ¿ya? Eh, es fácil cuando tienes el apoyo, ¿verdad?, de quien te está invitando a participar de ese proyecto. Ahí resulta fácil, ¿ya? En este caso nosotros nos invitamos a participar en la municipalidad, en el fondo a codo, que fue el primero que presentamos, ¿verdad?, a nivel de comunidad, y el segundo fue el de seguridad. Ya presentamos esos dos proyectos en tiempo récord. Si bien el primer proyecto fue un poco más complejo, porque teníamos que cotizar en Renca, maestros en Renca, comprar en Renca para poder fortalecer la economía local, que ese era el fin, uno de los fines del proyecto, ¿ya? Eso fue lo más complejo porque si bien hay harto maestro en Renca, hay muy poco quien da boleta, ¿ya? Entonces tenía que ser todo de Renca y eso fue yo creo que un poco más complejo. Pero en general no es difícil elaborarlo. Lo que sí hay que empezar primero cuando uno empieza a elaborar un proyecto es reconocer la necesidad de la comunidad. Porque te presentan en el proyecto, en la fase del proyecto te presentan varias opciones de cuáles son las necesidades de tu comunidad. Entonces lo primero que hay que hacer, yo siento que es reconocer la necesidad primordial de mi comunidad. Para yo puedo decir, ya, este proyecto lo voy a elaborar en base a. Y cuando ya uno reconoce la necesidad, de ahí en adelante ya la cosa es mucho más fácil. Porque la duda es esa, es decir, ¿qué hago? A ver, no sé, pongo áreas verdes, o arreglo la sede, o pongo esto, o hago esto, porque igual el monto era 1,5 millones. Entonces uno tiene que cachar cuál es la necesidad más importante y desde ahí empezar a elaborar el proyecto. Eso. Buena. Ya. Me parecen súper valiosas las dos experiencias porque pusieron un punto súper crucial. Es cuando les correspondió hacer el proyecto. Estaban ahí y de repente se encontraron con la posibilidad de hacer el proyecto. Y les apuesto que le dieron una semana y nada más. Exacto. Ya, entonces, lo que vamos a conversar hoy día viene como a dar una recomendación de cómo enfrentar para no llegar a ese momento. Siempre van a enfrentar el momento de tener que elaborar, pero los barrios tienen que estar preparados. Y entonces, el tema de los proyectos no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para solucionar un problema. Entonces, lo que dice Carmen, cuando dice, teníamos que decir qué hacíamos, si esto era para acá o esto era para acá, era porque, claro, en ese momento priorizar. Entonces, esta presentación nos vamos a dividir en 3 momentos. Primero, análisis del barrio. El segundo, cuando analizamos un problema específico que encontramos en el barrio. Y el tercero, cuando buscamos la solución vía proyectos. La solución vía proyectos. Entonces yo le voy a pedir a mi compañero Nacho, si está por ahí, si puede poner la presentación. Ahí mi compañero está poniendo la presentación. Entonces, bueno, como saben, pásale nomás, Nachito. La elaboración del proyecto y la siguiente, por favor. Aquí quiero detenerme un poquito. Cuando, por ejemplo, la Paula dice, no era tan difícil. ¿Sabes por qué? Porque nosotros todos los días hacemos proyectos. Lo que pasa es que no somos conscientes. Por ejemplo, ahí yo pongo, ¿qué haremos de almuerzo? Una pregunta súper cotidiana. Hay otra interrogación. ¿O cómo hacemos el plan de emergencia? Entonces siempre estamos en la disyuntiva entre un problema y una solución. Desde un problema chico, personal, a uno más, digamos, comunitario. ¿Cierto? Lo que pasa es que los problemas más cotidianos de nuestra vida estamos preparados porque ya sabemos cotidiano, sabemos tener almuerzo. Entonces, vamos a empezar con unos mitos y verdades de los proyectos. Y esto es como nos pasa a todos. Eso quiero decir, a todos nos pasa. Mito.
llega la oferta del proyecto, de la MUNI, de donde sea, y recién aparecen los problemas del barrio. Antes no estaban los problemas. No habían. La verdad es que los problemas a resolver siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que no le habíamos puesto atención. El segundo tema, ligado al otro mito, los proyectos se hacen cuando llega alguien a ofrecer y no nos alcanza el tiempo. Nos dieron 2 semanas. Eso también, ojo, no necesariamente es problema de los dirigentes, es porque de repente las bases de un proyecto que la elaboran, tienen que ser técnicas, se atrasan y de repente las entregan a las comunidades y ya están muy encima. Entonces, en definitiva, no alcanza el tiempo y hay que hacerlo rápido. La verdad es que no estábamos preparados para cuando llegan esas oportunidades. Ese es un aspecto súper importante. Ustedes como vecinos que mueven el barrio hay que estar preparados. Y ahí, ahora vamos a ver cómo hay que estar preparados. Y lo tercero que me hizo mucho sentido, hacer proyectos difíciles y da miedo. Ver tanto papel y tanto requisito. ¿Para qué tanto? Pero después sale fácil porque es una práctica. Y esto es súper relevante. Normalmente el financiamiento de los proyectos son con fondos públicos, ¿cierto? Entonces, en definitiva, hay temas de transparencia, hay temas de ley. Entonces, piden, aunque yo encuentro que de repente hay mucha burocracia para pedir, o mucho papel o documento, se tienen que recordar muy bien los servicios públicos, ya sea municipio u otro organismo del Estado, de cómo se van a entregar esos recursos. Porque si no, ya es un tema complejo. Y de ahí es donde aparecen las famosas bases del concurso, o los formatos que le pasan siempre a los dirigentes impresos en un mamotreto de 30 hojas, y el dirigente lo empieza a mirar, lo empieza a leer, y las primeras 2 páginas son, y dice, lo escribió un abogado. Es fijo porque está escrito en temas de ley. Consejo, miren todas las bases y vayan mirándole los subtítulos. Lo miran todo, miran los títulos, los marcan, y van a ir viendo que al principio se colocan toda la argumentación de por qué se está haciendo ese proyecto y de dónde viene el financiamiento, y luego la parte operativa, y ahí les va a bajar un poco la atención. ¿Por qué? Porque uno empieza a leer las bases, y como les digo, a la segunda hoja ya no quiere leer más, y se empieza a desesperar, y pasan los días, y no se entiende, y uno empieza a llamar a la otra persona, explícame, y la otra persona no tiene tiempo, y ahí y pasan los días, y en definitiva al principio las bases son muy complejas, pero ya después da como la operatividad cuando es un proyecto a concurso. Esas son 3 cosas que quería yo, siempre las vemos en la práctica. Pásale, Nacho, por favor. Entonces, mañana mismo, queridos vecinos, van a armar su carpeta de proyectos para que no los pille la máquina. Y ahora es cómo se arma la carpeta de proyectos del barrio. ¿Ya? Ustedes van a empezar a detectar el problema comunitario, una solución. Un problema comunitario, una solución. De distintas áreas. Un poco lo que dijo Carmen. Es de seguridad, es de medio ambiente, tiene que ver con nosotros, podemos intervenir nosotros, por ejemplo, si es de empleo. ¿Está a nuestro alcance? No, quizás no está a nuestro alcance, pero igual es bueno tener una idea de cuáles son los problemas de mi barrio, para que cuando lleguen las oportunidades, uno tenga ya una carpeta de proyectos que se llama carpeta, cartera, como quieran decirle, que no necesariamente tienen que estar elaborados 100%, sino que tienen que tener la idea. Entonces, eso les va a ayudar a bajar un poco la tensión. Entonces, mañana mismo van a empezar a generar su carpeta de proyectos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo nos preparamos como barrio? Estimado, antes que vamos a pensar que no existen todavía los proyectos, nadie nos ha hablado de proyectos ni nada de eso. Yo desde mañana estaría con otros vecinos y le diría, ¿cómo analicemos nuestra comunidad y nuestro territorio? Identifiquemos cuáles son los problemas que vemos en nuestro barrio. Pero ya lo sabemos, quizás, pero ahora es como sentarse y decir, y empecemos a escribir cuáles son y empecemos a proponer soluciones que se puedan convertir en proyectos. ¿Ya? No necesariamente todas las soluciones van a ser proyectos. Entonces vamos a seguir el siguiente ejemplo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, más en específico. Esto es una introducción solamente.
¿Qué problemas nos afectan como comunidad? Devuélvete una, Nacho, por favor. ¿Qué problemas nos afectan como comunidad? ¿Qué podemos solucionar para este problema? ¿Qué ideas concretas tenemos para solucionar esto? ¿Por qué lo haremos de esta forma? Eso es como la parte de diagnóstico. Y ya cuando empiezan a contestar estas otras preguntas, ¿para qué haremos nuestro proyecto? ¿Cómo lo haremos? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué recursos? Ahí ya es cuando ya están diseñando el proyecto. Entonces son dos cosas que están muy ligadas, pero son dos tiempos distintos. Pásanos, compañeros. Entonces la etapa 1, diagnóstico comunitario, observando nuestra comunidad y territorio. Ojo, el diagnóstico es más que un papel escrito para un proyecto. El diagnóstico tiene que estar normalmente actualizado, ustedes tienen que conocer al callo su realidad. Entonces hay dos preguntas como claras que siempre tienen que contestar ustedes. Esto nosotros se lo vamos a pasar después, así que no se preocupen. Son como, estamos hablando de la lógica del proyecto. ¿Qué está pasando en nuestra comunidad? ¿Qué vemos al mirar nuestro entorno, villa o condominio? Por ejemplo, una cuestión súper interesante. ¿Qué sucede, interesa o preocupa a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a la tercera edad? Podemos preguntar por todos esos segmentos, con ellos juntarnos y decir, chiquillos, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus intereses? Las propias mujeres. Y vamos armando ideas desde ya, vamos armando un diagnóstico comunitario. Todavía ni siquiera llegan los proyectos al barrio, pero ya estamos trabajando. Y de ahí hacemos una etapa de cuáles son los problemas prioritarios que debemos solucionar. ¿Ya? Y una vez que tenemos un problema definido, por ejemplo, en medio ambiente detectamos esto, en seguridad detectamos esto, con los jóvenes detectamos este problema. Después lo podemos seguir interrogando al problema. ¿Hace cuánto ocurre? ¿A quiénes afecta? Bueno, ahí sabemos si a toda la comunidad o a un grupo específico. Un aspecto súper importante, ¿por qué los afecta? La letra C es súper importante porque en todos los proyectos va a haber una parte que ustedes les dicen fundamente el problema o fundamente el proyecto. Ustedes van a tener el problema y les van a tener que decir, ¿y por qué ese problema usted lo quiere atacar? Entonces ahí usted dice, bueno, porque si es un problema con los jóvenes de nuestra comunidad no tienen espacios para juntarse, por lo tanto se juntan fuera del condominio, siendo tanto inseguros. Ah, ya. O los adultos mayores no tienen la vía de acceso necesaria para poder entrar a nuestro condominio. Entonces ahí ya están armando su cartera de proyectos que todavía no tienen ni forma, solo están a nivel de ideas. ¿Y cómo se podrían solucionar? Y aquí donde dicen, se tiran ideas posibles. Cuando uno dice se tiran proyectos, aún no se define en profundidad el problema. Solo sabemos que tenemos un problema de inseguridad, por ejemplo. Hay un sector de la villa que es muy oscuro y genera algo. Pero hasta ahí nomás tenemos como el problema. Hay un problema grande de que en la esquina de la entrada de la condominio se pueda generar un microbasural. Chuta, hay que estar atento. Estamos en la parte de diagnóstico. Todavía no llegan los proyectos. Estamos diagnosticando nuestro barrio, estamos conociendo nuestro barrio. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay varias técnicas. Pásale a Nacho, por favor. Hay dos ingredientes fundamentales en el diagnóstico comunitario. La empatía. Si se fijan ahí hay un monito. Eso se llama el mapa de la empatía. Entonces, por ejemplo, esto requiere un ejercicio de abstracción de los líderes del barrio, de los vecinos que se mueven. Si yo quiero trabajar con jóvenes, normalmente uno va a tener un prejuicio de decir, no, es que no quieren nada los cabros. Entonces uno pesca esta lámina y empieza a preguntarle a los jóvenes, ¿qué piensa y siente un joven de esta villa? ¿Qué ven los jóvenes? ¿Qué hablan y qué hacen? ¿Qué escuchan? ¿Cuáles son sus dolores? Es decir, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿Y cuáles son sus necesidades? Ahí ya están armando un diagnóstico de su juventud en su barrio. Se están preparando. Ya si llega algún día un proyecto no sé, pues del INJU, ya van a tener una idea clara de quiénes son o qué le pasa a los jóvenes de su barrio. Y la otra técnica, si se fijan ahí hay una foto, que es muy interesante, que se llama la caminata barrial. Sí, oye, pero Sergio está loco, ¿cómo voy a recorrer el barrio si lo camino todos los días y veo
pero uno de repente, uno mira las cosas y no las observa. Entonces mirar es que a uno le llame la atención algo, y cuando lo observa es cuando empieza a analizar. Entonces esta técnica, esta es una experiencia que vivimos en Renca, se juntaron 50 personas a recorrer su comunidad, su villa, y se fueron parando en distintos lugares y fueron describiendo cuáles eran los problemas, así, lluvia de ideas, de su villa. Justo en esa esquina, para hacer corto el tema, ellos detectaban que era un posible foco de basurales. Y después cuando nosotros le preguntamos por qué es posible foco de basurales, porque nadie la cuida. ¿Y por qué nadie la cuida? Porque ningún vecino le da la casa ahí del frente ni nada. Entonces, claro, ahí tenían detectado el problema, que ese espacio estaba abandonado y se podía convertir en un futuro microbasural. Entonces tenemos dos herramientas ahí, un mapa de empatía, que es fijarse, para hacer mi diagnóstico me fijo en la persona, y el otro, en la otra herramienta, que es la caminata barrial, me fijo en el territorio, en las condiciones físicas, recorro mi barrio, hago un grupo de vecinos, vamos recorriendo en grupo, vamos anotando las cosas, después nos juntamos y ponemos las cosas en común y decimos, mira, yo encontré esto otro, y se van detectando los problemas y las áreas a que pertenecen. Seguridad, medio ambiente, recreación puede ser, etc. Dale, estimado. Ya, pues, tenemos los problemas en general, pero no nos sirve decir, chuta, tenemos un problema de que hay condiciones de inseguridad en el barrio. Yo pongo eso en un proyecto y me van a decir, ¿y qué es eso? Entonces aquí es cuando uno dice hay que entrar a picar. Y hay una técnica que a lo mejor ustedes la conocían, no sé si la conocen o no, que se llama el árbol de problemas. Nadie quiere tener un bosque de problemas, pero bueno, esta herramienta sirve, es bien bonita. Si se fijan, hay un arbolito que en su tronco uno dice, coloca el problema central que uno detectó en esta caminata barrial, en esta conversación con los jóvenes, en este diagnóstico comunitario que lo hemos trabajado desde antes. Vamos a trabajar un tema de medio ambiente, por ejemplo, o de espacios públicos, y decimos que nuestros espacios públicos están deteriorados y colocamos el problema al medio. Chuta, ya, po. ¿Y qué causa ese problema de que esté tan deteriorado? Y nos vamos a las raíces. Ustedes saben que el tronco es la parte más fuerte del árbol, pero en las raíces también pueden haber cosas que afectan el desarrollo del arbolito, del tronco, y por lo tanto, la rama y los frutos del árbol no van a ser de muy buena calidad. Entonces colocamos el problema central, es decir, el tema de los espacios deteriorados, quizás, y empezamos a preguntar, oye, ¿por qué están deteriorados? ¿Cuáles son las causas o los problemas que originan? Bueno, ningún vecino se preocupa, no hay inversión municipal, llevan muchos años ahí, se lo tomaron otras personas de afuera. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, podemos decir, nadie se preocupa de los equipamientos comunitarios, por lo tanto el problema central es que el equipamiento está deteriorado. Como consecuencia es que llegan otros grupos, o sea, el espacio ha quedado abandonado y se presta para cualquier cosa. Esta técnica permite ir ordenando. Como recomendación, pesquen un papelógrafo o donde sea, en un cuaderno, y en tarjetitas que no estén pegadas, ustedes van colocando una lluvia de ideas de todos los problemas y van a encontrar el problema central y van a ir encontrando sus causas y sus consecuencias. Si logran desarrollar esta técnica, que es puro entrenamiento, como decía la Paula, al final es como le dimos y después no era tan difícil, y también lo decía Carmen, van a tener gran parte de su diagnóstico completo. Todavía no estamos hablando del proyecto, ya estamos identificando los problemas, por sus causas y sus efectos. Eso siempre tenganlo claro, siempre le van a pedir el problema central, qué lo ocasiona y cuáles son los efectos que tiene. Dale, Nacho, por favor. Y va a pasar que de repente ustedes se van a juntar en la asamblea, si miran la foto arriba, y van a tener un montón de árboles, ¿ya?
van a tener un árbol de medio ambiente, van a tener un árbol de seguridad, van a tener un árbol de problemas de los adultos mayores. Si ustedes logran tener todos estos árboles, digamos, antes de que lleguen las ofertas de los proyectos o las oportunidades de inversión, es porque están teniendo un diagnóstico comunitario y tienen su barrio, lo tienen recorrido de pie a cabeza y están a caballo con las labores que hay que hacer como dirigentes o como vecinos que mueven el barrio. Entonces, cuando llegue alguien de la MUNI y diga, oye, ¿sabe qué? Tengo un problema, tengo un proyecto para seguridad, y las bases dicen que son esto y esto, veo mi problema, mi árbol de problema, se ajusta, no se ajusta, hay que ajustar el árbol de problema, empecemos a trabajar. Dale, Nacho, por favor. Entonces, recordamos el proceso. Estamos todavía, no estamos hablando de proyectos ni nada, sino que estamos hablando del proceso comunitario. ¿Qué problema nos afecta como comunidad? ¿Qué podemos hacer para solucionar? ¿Qué ideas concretas tenemos para lograr la solución? ¿Por qué lo haremos de esta forma? Y aquí cuando ya empieza del 5, 6, 7, 8, es porque ya estamos en condiciones y ya empezamos a decir, vamos a elaborar ideas de proyecto. ¿Para qué haremos nuestro proyecto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo haremos? El paso a paso, las actividades, en cuánto tiempo lo haremos y qué recursos y materiales necesitamos. Normalmente esta parte se ajusta a los requerimientos de alguna oferta municipal, alguna oferta de un servicio público, que en las bases le van a preguntar esto, el 5, el 6, el 7 y el 8, en todos los proyectos le van a preguntar eso. Pásale, Nacho, por favor. Entonces, llegó el momento del proyecto. Tengo el diagnóstico comunitario, tengo todos los árboles de la villa, del condominio, tengo los árboles de problema, y si se fijan acá, ¿por qué es la importancia de los árboles de problema? Porque el árbol de problemas, por ejemplo, este es de un problema de alimentación, dice que el problema central es que las familias tienen un alto consumo de alimentos industrializados. Sí. Las causas son que los ritmos de vida acelerados, los medios de comunicación promueven el consumo de alimentos industriales, y eso va generando un deterioro de la salud, gasto innecesario y todo el tema. Ese es nuestro árbol de problema. La magia de esto es que el árbol de problema se convierte en un árbol de objetivo cuando damos vuelta y colocamos el problema en positivo. Las familias consumen alimentos sanos. ¿Ya? Entonces, cuando dicen arriba, si se fijan, dice poco tiempo para la preparación de alimentos, uno de los objetivos es que las familias tengan tiempo para preparar sus alimentos. ¿Ya? El 3, por ejemplo, deterioro de la salud. Entonces el 3 es el mejoramiento y una nutrición adecuada. Cuando dice que una de las consecuencias es que hay gasto innecesario en la familia, cuando lo pongo en positivo, el dinero se invierte de mejor forma en realmente cosas necesarias. Pasa al siguiente, por favor, que es más claro. Este es un problema que nos robamos del FOSIS, digamos. Las personas construyen su árbol de problema, analizan esto, tiene que ver con el tema participación. Entonces dicen que hay una baja tasa de renovación de dirigentes en las organizaciones comunitarias. Entonces uno le pregunta al árbol, ¿y por qué? Porque hay un escaso desarrollo de actividades comunitarias, hay un debilitamiento de las capacidades de gestión, no se toma en cuenta a los jóvenes y a las mujeres, y hay una cultura machista, y esto es importante, adultocéntricas, es decir, solo aquí hablan los adultos. ¿Cuáles son las consecuencias? Si hay una cultura que es adultocéntrica, hay baja renovación de dirigentes, porque hay bajo interés de los jóvenes, termina que hay bajo interés de los jóvenes en participar de las organizaciones. Entonces está todo entrelazado. Mi proyecto va a decir entonces es que hay que incrementar la tasa de renovación de dirigentes en las organizaciones comunitarias, ¿cierto? Vamos a tener que aumentar el desarrollo de actividades comunitarias, hay que fortalecer las capacidades de gestión de la dirigencia, hay que evitar la exclusión de dirigencias de jóvenes y mujeres, y cambiar la cultura de los dirigentes. Con esto, si nosotros intervenimos en estas áreas, va a aumentar el interés de los jóvenes, hay aumento de las capacidades de las organizaciones, disminuye el conflicto entre las dirigencias. ¿Se fijan? El árbol de problemas se convierte en un árbol de objetivo, cambiándole solo el sentido de colocar una cosa negativa a otro positivo.
Y aquí, esta parte, ya estamos hablando ya del proyecto en específico. Tenemos la primera parte del diagnóstico del problema, ¿cierto? Lo segundo que le van a pedir, y aquí es donde ya se empieza a complicar el tema. Primero, un nombre de fantasía. Lo puse ahí porque créanme que hay gente que se ha complicado mucho en colocarle un nombre de fantasía al proyecto. Y el nombre de fantasía tiene que ver, lo confunden mucho con el objetivo. Y el nombre de fantasía le puedo poner barrio feliz, barrio contento, etcétera, etcétera. Cuando tengo que redactar los objetivos generales y específicos, aquí es donde queda un poco la grande. Porque, ¿cómo se redacta un objetivo general? ¿Cómo se redacta un objetivo? ¿Cómo llego a eso? El objetivo general, bueno, es el propósito central del proyecto. Es decir, recién hablábamos de que hay una baja renovación de la dirigencia, entonces lo que yo quiero es que haya una mayor renovación de la dirigencia en mi comunidad, ¿cierto? Y los específicos tienen que ver con acciones concretas. Una cosa concreta decían que hay que eliminar el adultocentrismo, es decir, que solo los adultos intervienen en esto. Por lo tanto, uno de los objetivos específicos que vamos a trabajar es que los jóvenes van a poder participar de nuestras reuniones, por ponerlo bien en simple. Vamos a aumentar el nivel de formación de los dirigentes para que tengan una mejor gestión. ¿Cómo se elabora un objetivo? Pásala a Nacho, por favor. Esto es súper importante y aquí nos podemos detener un ratito. Siempre, esto es lo más básico que pueden ver cómo para elaborar un objetivo y es una ayuda, digamos. Siempre hay que empezar por un verbo, ¿ya? Normalmente, aquí lo pusimos bien en fácil, que termine en ar, ir. Construir, elaborar, fortalecer. Después viene un para qué. Tengo que responder el objetivo si pongo fortalecer. ¿Para qué? Fortalecer las capacidades en dirigentes, para que haya una renovación de la directiva. ¿Mediante qué? Mediante acciones que fomenten la participación de jóvenes. ¿Se fijan? Entonces, si colocamos el verbo, el para qué y el a través de, y entre medio de eso colocamos las acciones que queremos ejecutar, se empieza a construir solo el objetivo. Entonces aquí, por ejemplo, era construir una plaza. ¿Para qué? Para que los niños jueguen. ¿Por medio de qué? De la habilitación del espacio en el barrio. Entonces está el verbo, el para qué y el a través de, que es el espacio en el barrio. Esto después lo podemos retomar más ratito. Dale, Nacho. Esto es súper importante. Otro aspecto que le van a pedir siempre en un proyecto es una planificación. Le van a llamar cronograma, carta Gantt, son nombres más técnicos y más, de repente muy técnicos, pero en definitiva es un calendario. Y ese calendario va a describir todas las acciones. Por ejemplo, si el objetivo era, un objetivo es que los vecinos y vecinas participan unidos para embellecer el barrio por medio de comisiones de trabajo, eso no es una acción, es un objetivo. Para lograr eso, tengo que desarrollar un montón de actividades. Primero, formar una comisión de trabajo. Segundo, comprar plantas y árboles. Operativos de limpieza, contar con los materiales y herramientas, gestionar con la municipalidad el retiro de escombros de basura, la plantación de árboles y plantas y la evaluación de las actividades. Esto es sumamente importante, los responsables, porque no, cuando es un proyecto comunitario, la idea es que participen todos, o se elaboren entre todos. Cuando estamos apurados, en realidad no podemos mucho, pero cuando hay una planificación, cuando el barrio está preparado, lo que hablamos al principio, cuando tiene sus diagnósticos actualizados al día, podemos decir, chuta, ¿quién es mejor para formar comisiones? Esta persona. ¿Quién es bueno para la gestión, para las compras? Esta otra persona. Ya, ¿quién se encarga, por ejemplo, de la gestión con el municipio? ¿Quién tiene más llegada ahí? Tal persona. Oye, ¿hay alguien, una vecina, un vecino que cache de harto de materiales y herramientas? Ya pongámoslo a él. Y vamos colocando responsables y en el mes de ejecución, aquí pueden ser semanas, meses, dependiendo del tipo de proyecto, pero siempre van a ver el objetivo, las actividades, las acciones para lograr ese objetivo, los responsables de coordinar cada actividad
¿cierto? Y el tiempo o el plazo en que se va a ejecutar. Pasa, Nacho, por favor. Y lo otro importante, y esto tiene que ver muy bien con las bases. Normalmente las bases, uno se va a la parte del presupuesto y dice, vamos a financiar, si son, no sé, 2 millones de pesos el monto en total. Dice, nosotros financiamos gastos de difusión hasta el 50%. Eso quiere decir que yo puedo gastar solo 1 millón de pesos en hacer volantes, afiches, pendón, nada más. Si me paso, estoy fuera de las bases. ¿Puedo gastar menos? Puedo gastar menos. Pero no puedo superar, por ejemplo, nunca los porcentajes de las otras áreas. Para producción puedo ocupar el otro 50% para producción e implementación. Normalmente también aquí hay restricciones, por ejemplo, para movilización y fletes. Ah, yo conozco un vecino que hace fletes. ¿Tiene boleta? No. Oh, ¿qué hacemos? Busquemos a alguien que dé fletes. ¿Quién tiene movilización? Ya, un vecino tiene. Ya el que él ponga la encina, se le perdió la boleta. Ah, ya, también perdimos. El presupuesto, eso tiene que ver cuando rindan cuentas, pero el presupuesto se hace, por ejemplo, con cargo al proyecto, y siempre es relevante, vecino, si la comunidad puede colocar aportes propios. Eso le va a sumar también, le puede sumar puntaje o da muestras de una corresponsabilidad de la ejecución de un proyecto. Nosotros podemos aportar valorizado, por ejemplo, si vamos a hacer una fiesta recreativa, no vamos a comprar sillas. Nosotros colocamos las sillas y eso se valoriza, no sé, en 150.000 pesos. También un vecino va a colocar, se puede conseguir los volantes y los afiches, se los puede conseguir gratis, eso también se valoriza y se coloca. Cuando tengo problemas de fletes, dice, ya un vecino dice que él se puede colocar con la camioneta y no cobra. Y así no tengo que rendir los fletes porque como no se la voy a pedir al proyecto, y lo voy a colocar con un vecino, no le van a pedir normalmente esa rendición de cuentas de los aportes propios. Eso muy rara vez lo piden. Y ahí vamos armando el presupuesto. Paso a Nacho. Como palabra al cierre, los vecinos, los dirigentes comunitarios, los que mueven el barrio, nuestra intención es que tengan claro que hay 2 momentos o 3 momentos. Uno, su diagnóstico comunitario. De repente, cuando hay una sospecha de que viene un proyecto de seguridad, toman su diagnóstico comunitario, lo revisan, analizan el problema de seguridad que tienen y lo desmenuzan. Y luego viene la etapa de proyecto. Entonces, estos vecinos que mueven el barrio, que pueden ser dirigentes, delegados, vecinos movidos, todo esto, lo que necesitan siempre es tener una escucha activa. Es decir, siempre el dirigente tiene que estar escuchando más que los demás. Una visión de vértice tiene que tener la capacidad de ubicarse, no sé, si está en un patio, ubicarse en la esquina y ver toda su comunidad. Tiene que tener la capacidad de mediación, relacionar ideas, conexión emocional y biográfica, eso es súper técnico, pero en realidad es decir, yo conozco la vida de estos jóvenes y sé que a lo mejor les falta esto. Paciencia, capacidad de síntesis, planificación y análisis, y lo más importante, y lo que hemos conversado en algunos barrios, cómo se toman las decisiones, cómo vamos a definir qué problema queremos abordar, qué proyecto que queremos hacer, porque si no definimos eso, vamos a tener un problema de que vamos a querer todos participar y todos vamos a tirar ideas, entonces vamos a confundir actividades con objetivos, el problema central en realidad era una causa, nunca fue el problema central que teníamos en el proyecto y teníamos un proyecto de seguridad y en realidad el problema que estamos tratando es de medio ambiente y quedamos fuera de base, etc. ¿Cuánto tiempo llevo? 37 minutos. Eso, vecinos, si quieren sacamos la pantalla y podemos conversar un poco de algunos aspectos. Don Raúl, ahí lo veo. Hola. Vecinos, ahora tenemos 25 minutos para conversar algún aspecto que les haya llamado la atención. Si fui muy rápido, no se preocupen porque esto se lo vamos a hacer llegar.
yo les voy a hacer llegar también unas pautas, por ejemplo, ¿cómo se anotan los problemas? ¿Los anoto así en un cuaderno? No, si hay unas pautas específicas, sencillas, que uno las puede copiar en el cuaderno y listo, no necesita ni computador ni nada. ¿Algún compañero, alguien que quiera decir algo? Fui muy rápido. Hola Sergio, habla Patricia Aravena. Hola, Patricia. Mira, yo estoy hablando del condominio Lo Moreno. Ya estaba viendo tu árbol del problema y de la objetividad, que lo encontré súper interesante, ya, porque es un método como fácil y entendible para realizar los proyectos y todas las deficiencias que tiene uno donde vive. Entonces me gustaría que me llegara el material para ¿Sí? poderlo mostrar y poder trabajar con él, porque en eso estamos en el condominio Lo Moreno, Qué bueno, verificando todo. Patricia. Mire, la idea es como tener, va a sonar feo esto, es tener como un bosque de problemas. En definitiva, igual es lata, pero si Sí, tienen el bosque de problemas, con varios arbolitos, con distintas áreas, lo que ustedes tienen ahí es como una cartera de proyectos, que le van a decir más técnicamente, o una carpeta de proyectos. Y cuando llegue el momento de decir, oye, llega alguien de la MUNI, o de cualquier lado, oye, hay un proyecto, ¿ya de qué? De seguridad. Ya, ustedes sacan su carpeta y ya tienen camino avanzado, porque el diagnóstico comunitario siempre está actualizado. Entonces el proyecto es una actividad dentro de este proceso. Es una, ustedes detectan los problemas y algunas soluciones, y el proyecto les va a servir para la solución. Un proyecto, acuérdense, tiene un principio y un fin. Es súper acotado, no puede seguir eternamente ni nada. Es súper acotado. Y lo del árbol de problemas de Patricia, hay muchas técnicas más, pero esta es la más clásica, porque en definitiva, yo les recomiendo siempre usar tarjetones, o tarjetas, o papel lustre, lo que sea, como quieran. Y claro. van colocando todos los problemas y de repente se van a ir fijando que a lo mejor un problema es una causa y no el efecto, o un efecto, y ahí se van a agarrar a discutir, a conversar, a darle vuelta a todo el tema. Pero una vez que lo tengan resuelto y digan, ya, esta cosa es así, van a estar convencidos todos. Y si están convencidos más de una persona, es porque ya el árbol de problemas tiene coherencia. Claro. Y después lo transforman en el árbol de objetivos y tienen Mira, listo. yo quiero también acotar algo, Sergio. Habla la Carmen. Dale, Mira, Carmen. yo, aparte de ver el tema, de tener analizado todos los problemas que tiene la comunidad, ¿verdad? Tenerlos ordenados por prioridades, ¿verdad? También es importante que de alguna forma tengamos la documentación que nos piden, que tengamos, por ejemplo, nuestra personalidad jurídica al día, ¿verdad? El RUT de la propiedad también, todo lo que nos piden tenerlo también, porque cuando uno, por ejemplo, que nos pasó ahora que estamos en pandemia y cuesta un poco reunir la documentación, también es bueno tenerla al día, ver si la personalidad jurídica está al día, si cuando se cambia de directiva hay que ir a cambiar el representante legal a servicios de impuestos internos, ¿verdad? Hay que hacer todo un trámite. Entonces, todo eso siempre tiene que estar al día. Este papel que te pide la municipalidad de los colaboradores, de los proyectos, no me acuerdo cómo se llaman documentos, ¿verdad? También hay que tenerlo, porque todo eso te va frenando y te va restando tiempo para presentar el proyecto, ¿verdad? Yo no me acuerdo del documento ese, pero bueno, pero también es eso bueno tenerlo al día, o escaneado, ¿verdad? Tenerlo de manera digital, y también tener esa documentación. Sí, qué buena acotación, Carmen, porque en definitiva, si uno tiene su diagnóstico comunitario listo, cuando llega la idea del proyecto, uno se enfoca en resolver esos problemas, porque ya lo anterior lo tiene listo, lo tiene ya casi cocinado, como se dice. Entonces, lo que siempre le van a pedir, personalidad jurídica, y aquí va a entrar en un tema súper relevante, el RUT, porque si son fondos públicos, le van a pedir que esté registrado, que tenga un RUT la organización, que tenga una libreta, porque los fondos se depositan normalmente en una libreta, salvo algunos fondos municipales que son transferencia como directa, los fondos más del Estado tienen que ir a una libreta, que es bipersonal, me acuerdo en esos tiempos, y es como todo un tema. Hay que tener, claro, la personalidad jurídica de la directiva al día. Y esto es lo que es relevante. Los que son condominios, y el otro día lo hablábamos en la granja, normalmente la personalidad jurídica de condominios
no le sirve para postular, por ejemplo, a algún proyecto que el otro día el FOSIS lanzó un proyecto que era de 2 millones de pesos para enfrentar la pandemia, para equipamiento y todo. Cuando yo pregunté, ¿y los condominios pueden postular? Mira. No, su personalidad jurídica no lo permite. ¿Son organizaciones territoriales o funcionales? ¿Cuáles son esas? Las que se rigen por la ley 19.418. Entonces dicen, chuta, ¿qué hacemos entonces? Entonces no hay que tener comité de administración. No es eso. Hay que tener, ojalá, las dos cosas. Una organización que sea, que siempre para las copropiedades va a ser el comité de administración, pero ojalá tener, no sé, no una junta de vecinos, no es necesario, un centro de desarrollo social, un comité de adelanto, que tenga una personalidad jurídica bajo la ley 19.418. Porque con eso se van a ajustar a las bases del proyecto. Eso es súper relevante. Cuando revisen las bases, lo que dice Carmen es súper importante. Van a perder harto tiempo buscando las cotizaciones, que normalmente les piden 3, que sean legales. Los de renca tienen que ser por un tema de la pandemia, entonces hay que ir a 3 ferreterías. Pedir una cotización es como una pérdida de tiempo de repente para un vendedor, así como, oh, ya, dice, bueno, pero hay que hacerlas con tiempo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, ya el proyecto diseñado, yo sé que hay vecinos, por ejemplo, en la granja que tienen unos proyectos y ya tienen ubicado todo, entonces van a ir con esa cosa y van a decir, mira, tengo una postulación, un proyecto y necesito esto. Eso. ¿Qué otra acotación quieren hacer? No sé si voy muy rápido, pero el tema es muy denso. Sergio, yo quería como reforzar también que muchas veces en las postulaciones, en los formularios que uno llena en postulaciones de proyectos, lo que siempre uno le miden, lo que le evalúan es la coherencia, ¿ya? Entonces, es muy importante como no perder el hilo de todo lo que ha hablado ahora Sergio, de poder enfrentar ojalá en un árbol de problemas, una buena metodología de esas, causas, efectos, problemas, como bien clarito, y no como siento yo perderse o desvirtuarse desde lo instrumental. Es decir, por ejemplo, no sé, si hay un fondo, por decir algo, de seguridad pública que se concentra más que nada en luminarias y no sé, alarmas, por ejemplo, como que apuntar a que el problema que nosotros tenemos son las alarmas, que nos faltan alarmas o que nos faltan las luminarias, como algo tan a la cosa, no a la cosa material, sino que el problema es mucho más profundo. Hay un problema de probablemente, no sé, de seguridad, porque los vecinos quizás no se conocen muy bien y en el barrio están pasando ciertas cosas eh, exteriormente, falta comunicación, falta iluminación, y en fin, como que ahí uno va de a poquito armando el mono hasta que te queda algo coherente. Pero yo siento que, también lo mencionaste, muchas veces en los proyectos uno tiende a ser reactivo y se adapta como a lo que hay nomás, como a las bases, en vez de uno mantener un problema y coherente y ver que con este proyecto uno simplemente lo que hace es abordar una parte del problema, como bien humildemente. Lo que tú abordas, digamos, una cosa, pero tampoco tú estás pretendiendo solucionar todos los problemas de la humanidad, ni mucho menos, sino que algo bien puntual en el tiempo también. Eso como algo como que me parece que es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de formular proyectos. Quería como recalcarlo, que me parece como importante. Claro. No caer en lo instrumental. Lo que dice Felipe es súper importante porque normalmente ahora los proyectos están llegando súper focalizados desde el gobierno central. Dicen, el proyecto de seguridad, luminarias. Entonces dicen uno, chuta, ¿y cuál es el análisis del proyecto ahí? Ninguno. O sea, Claro. pero ahí es donde uno tiene que decir, bueno, a lo mejor las luminarias, quizás la gente se siente insegura en nuestro barrio. Y quizás ese es el problema central y las luminarias pueden ser una causa que hay que abordar, pero también a lo mejor necesitamos un plan comunitario para estar alerta de tal hora a tal hora. Después también les vamos a compartir para que estén tranquilos. Ahí salió la guía de proyectos 2020-2021, que siempre emite la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio, donde va por área cuáles son los proyectos que se van a financiar y las líneas de financiamiento de este año. Y del próximo año, de acuerdo a el estado del gobierno, que es distinto, por ejemplo, a la MUNI. Y otra cosa súper relevante, uno puede ir con un proyecto, y a mí me ha pasado, a empresas privadas. No se da normalmente.
Pero, por ejemplo, una vez en Renca teníamos que mejorar un espacio público y no teníamos para poner los mosaicos en piso. Y la vecina escribió una carta a Cordillera, a Cerámicas Cordillera, y resulta que la empresa, de todas las cosas que se le iban generando mermas de material porque estaba picada en una esquina, la tenían que botar la lámina de mosaico, perdón, de la baldosa. Y con eso las vecinas nos regalaron todo eso, hicieron mosaicos, como 100 metros de mosaico, figura en el suelo que fueron a piso. Y ahí se abarató el costo mucho con una donación que ni siquiera fue más, sino que fue una explicación del objetivo, cuál era el problema que tenían, y la gerencia de la empresa inmediatamente dijo, yo apoyo este proyecto. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Cuáles son los dolores más grandes de los proyectos, digamos? O cuáles son las cosas que más le hacen sufrir a los que tienen que diseñar proyectos? Hola, mira, por lo menos para lo que más, yo considero lo que más te hace sufrir es buscar todo lo que es cotización, cotización y cotización. Pero déjame decirte que a mí en mi proyecto me salió súper rápido porque en vez de ponerme a buscar cotización, solamente busqué al maestro que me hiciera el trabajo vendido. Santo remedio. No busqué ninguna cotización. O sea, solamente la del maestro y no tuve que ir a cotizar nada más. Trabajo vendido y todo listo. Lo demás me significó solamente llenar el formulario, escribir palabras bonitas, porque se supone que a base de cómo tú expongas tu proyecto, porque tú tienes que pensar que todo lo que tú escribes no es solo el tuyo, sino que de muchos más. Entonces, tú tienes que ganarle al resto, o sea, que tu proyecto sea el hoy. Pucha, sí, ¿sabéis qué? Este tiene, o sea, a ver, está apto para poderlo ejecutar, pero solamente con palabras bonitas. O sea, prácticamente hay que tener buena labia en escribir bien para que acepten tu proyecto. Sí. Porque yo puedo necesitar cámara y decir, ¿sabe qué? Necesito cámara aquí para seguridad, punto. Pero el por qué yo las necesito, el más allá de la seguridad, el por qué. Fundamental. Exactamente, fundamenta el por qué y ese fundamento tiene que ser bien conciso y preciso para que a ellos o la persona que lo esté leyendo le llegue al hueso. Ah, sí, de verdad lo necesitan. No dar tanta vuelta tampoco. Conciso y preciso. Claro, porque ahí lo que están evaluando es si lo que usted está pidiendo es coherente, es pertinente a su barrio. Por ejemplo, si usted dice, yo quiero luces para eliminar la delincuencia, el evaluador de proyecto le va a decir, ¿en serio poniendo luces usted va a eliminar la delincuencia? Eso quiere decir, ahí me está, en realidad, como que no es muy pertinente, no es como, no alcanza como para la comunidad. Pero si uno puede decir, va a aumentar la sensación de seguridad de mis vecinos, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, todo esto es un arte de ir ensayando, y lo que yo siempre les recomiendo a ustedes como líderes desde mañana, juntarse una comisión, por ejemplo, de proyecto y decir, vecinos, hagamos un recorrido por el barrio, por la villa, y vamos haciendo una caminata barrial y después hacemos un croquis y vamos colocando en el croquis que hacemos, en el dibujo del barrio, todos los problemas que identificamos y después le vamos colocando, se debe a esto. Por ejemplo, la Fran ahí escribía que la comunidad lo puede resolver. Por ejemplo, yo les mencionaba el tema de empleo. Chuta, es complejo. No, normalmente un proyecto comunitario no logra resolver temas de empleo, que son más de políticas públicas, son proyectos sociales que vienen casi de programas sociales dirigidos. Pero sí puede ser otro tipo de proyecto, a menos que sea un proyecto enfocado en emprendimiento, ¿cierto? Que esos son más difíciles de que se den en el espacio comunitario. Yo no tengo mucho conocimiento de eso. Pero lo importante, sino lo que le queríamos remarcar es que siempre estén preparados con su diagnóstico comunitario de todos los días. Y después cuando lleguen los proyectos, ustedes, como decía el Felipe, no reaccionen, sino que tengan una actitud proactiva, decir, oye, mira, nos llegó de la MUNI esta oferta. O de repente decís, ¿sabes qué? Tenemos un problema de deportes. Vamos a preguntar a la MUNI, la MUNI le va a decir, no tengo nada que ver con eso. Pero a lo mejor hay un organismo del Estado que sí tiene una línea de financiamiento con el deporte
y nosotros no la habíamos visto. Entonces, capaz que le digan, oye, sí, pues, aquí se aplica nuestra línea de deporte o de recreación. ¿Sí? Mira, a las copropiedades a veces no tienen el mismo acceso a proyectos como lo tienen las juntas de vecinos. Sí. Entonces, esto también es importante a las copropiedades, los condominios, las villas, no sé, que estemos al tanto de los proyectos a los que nosotros podemos optar, porque a veces uno, ya, yo quiero, no sé, arreglar mi área verde, ¿verdad? Pero a veces hay proyectos concursables que da el Ministerio del Interior u otro organismo estatal que, como los condominios somos privados, no tenemos derecho a ese proyecto. ¿Cachai? Entonces, a veces uno está con toda la intención de querer hacerlo, pero también se encuentra con varias trabas, ¿verdad? Entonces también eso hay que tenerlo claro para no chocar y desmotivarse, porque el que te diga, no, ustedes no pueden, no, ustedes no pueden, también desmotiva un poco. Entonces, de repente, clarito lo que nos corresponde y darle con eso. Sí. Ojo, que hay inversiones, cuando son condominios sociales, que tienen una connotación de copropiedad, eso lo hace como privado, sí puede haber inversión del Estado, no de todo. Los donde se caen, Carmen, es que no tienen la personalidad jurídica que aplica a ese fondo. Entonces ahí es cuando uno de los análisis del diagnóstico como comunitario debe decir, ¿sabéis qué? No tenemos una organización funcional ni de comunitaria que permita postular a estos proyectos. Y ese es Mira, un yo problema. sin saber eso que tú estás diciendo, ya, yo la otra vez lo hice, lo comenté, sin saber lo que tú estás diciendo, que podemos tener la opción de sacar otra personalidad jurídica. Porque a mí me parecía muy extraño, ¿verdad? Que nosotros somos, yo soy comité de administración, ya yo me preocupo de todo el tema administrativo de acá, ¿verdad? Pero la municipalidad a nosotros nos ve como la organización comunitaria, ¿cachai? Entonces tenemos que atacar el tema de la administración, como comité de administración, y también tenemos que atacar el tema social. ¿Cachai? Que es otra necesidad totalmente distinta, porque como somos condominio social, como que todo es lo mismo. En este caso, a nosotros, la personalidad jurídica me parece que nos la dieron por organización comunitaria, organización social, no sé. ¿Cachai? Pero la municipalidad a nosotros, en el caso de Renca, nos involucra, ¿verdad? Porque nosotros dependemos de una junta de vecinos. Estamos dentro de una unidad vecinal, dentro de una junta de vecinos, pero tenemos cierta autonomía con respecto a la municipalidad, respecto a ciertos temas, ¿cachai? Claro, porque son desde la puerta de su condominio para adentro es privado. Ustedes son los Claro. copropietarios. Entonces, ¿qué pasa? Si sale un proyecto del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, dice, podrán postular todas las organizaciones inscritas en el registro de organizaciones comunitarias y funcionales que respondan a la ley 19.418. Miramos los condominios, se miran ustedes, no entran por ningún lado a lo mejor. Pero en cambio, si el condominio tiene un centro de acción social, no sé. Un centro de madre, un club Claro, deportivo, todo eso sirve. Todo eso Exacto, sirve. todo eso sirve. Porque aplica, porque ahí está diciendo, ustedes cumplen con la ley. Y en algunos casos, los fondos, al ser condominio social, que sea sí se pueden aplicar en fondos estatales, digamos. ¿Ya? Cuando son fondos de inversión, ya que tienen que ver con el Servio, más elaborado, y ahí me pueden ayudar los compañeros, ahí es más complejo. Yo creo, Sergio, que lo que también es clave de identificar, que esta misma conversación que tuvimos en la granja el otro día, también conversamos lo mismo, que cuando se trata como de fondos que intervienen en el espacio mismo, el espacio como la infraestructura del lugar, en este caso, por ejemplo, como son condominios, el espacio común, es mucho más limitado, digamos, el financiamiento. El financiamiento, por lo general, el lineamiento principal lo agarra Servio, con ciertos decretos que tienen para condominios que ya tienen cierta antigüedad, que por lo general son 5 años, y también cierto grado de deterioro. Entonces, como que te va limitando bastante, ya. Como que ya es bastante así. Sin embargo, si es otro tipo de temas, como por ejemplo implementaciones, por ejemplo, implementación de una sede, o por ejemplo un FPA, un Fondo de Protección Ambiental, donde tú, no sé, quieres desarrollar un punto limpio, que tú no vas a alterar, digamos, el espacio común, sino que va a ser algo muy menor, algo muy, qué sé yo. Tú eventualmente podrías hacerlo bajo otra personalidad jurídica prestada, se podría decir. E incluso podría ser la misma junta de vecinos. Entonces, ahí hay que jugar con varias cosas.
Por desgracia, sí es muy cierto que para los condominios sociales la implementación de mejoramiento en infraestructura misma, de espacios comunes, y también mejoramiento ya mismo de vivienda, es bastante más difícil que hablar del espacio público. El espacio público es mucho más, se puede intervenir con muchos más fondos, tanto públicos como privados. Entonces, en ese sentido, en efecto, los condominios tienen una dificultad adicional, pero que se puede ir sorteando de otras maneras también. Entonces, eso. De todas maneras, nosotros vamos a hacer el análisis como desde la legislación también para darles el detalle más preciso de a qué áreas, digamos, se puede postular desde los condominios sociales y a qué se recomienda o a qué no se recomienda. Como vamos a armar también ese material como para hacérselos llegar también. Sí. Solo decirles que esto le vamos a mandar el PPT y un pequeño como documento con el paso a paso, con todo lo que yo hablé de las preguntas y todo eso, para que no se... porque es difícil retener todo esto. Lo que nos interesaba era como repetir, es como comentar que hay que estar preparado siempre con nuestro diagnóstico, no necesariamente ver fondos municipales, sino que hay de otros organismos del Estado y de privados también. También, sin duda. Privados, por ejemplo, yo conozco la experiencia donde unas vecinas de una junta de vecinos que no tenía muchas necesidades, fueron a la empresa que estaba al lado y le dijeron, miren, hemos convivido con ustedes 30 años, es de la Villa Illanes Beitía, a lo mejor la conocen ahí en Renca, que está como al lado de la... Sí, las vecinas fueron donde es Génera, donde la termoeléctrica, y le dijeron, hemos convivido 30 años con ustedes y hemos sido vecinos. Necesitamos el apoyo de ustedes. La empresa tenía justo un programa de intervención, aparte de todos los problemas que tenía en Alto Maipo, pero tenía justo un programa de intervención con villas, por ejemplo, y financió un proyecto, pero no fue como decirle, ya, les vamos a pasar esto. Las vecinas tuvimos que ayudar a elaborar el proyecto, a fundamentarlo. ¿Por qué? Porque había que convencer a los gerentes de lo que se estaba proponiendo, tenía una coherencia, el árbol de problemas tenía que explicarse solo, pasarlo al árbol de objetivos, tener un cronograma, tener un presupuesto, tener responsables. Lo que dice Paula es súper importante, compartir la responsabilidad. Por eso ojalá se arme una comisión de proyectos en el condominio. No todos los vecinos van a participar, si eso estamos claros, pero hay vecinos que les va a gustar. Y lo otro, incorporar a los jóvenes, porque en ese proyecto llegó un grupo de jóvenes de 15 años y dijeron, nosotros queremos participar. Si tenemos nuestra propuesta, nosotros no tenemos espacio para divertirnos, lo único que tenemos es una multicancha que estaba impecable, pero a nosotros nos gusta otros deportes urbanos. Y todo así como... Y se instalaron ahí, pelearon su opción y se le construyó un skate park para ellos. Sergio. Sí, don Raúl. La verdad, mi pregunta va, todo lo que se ha hablado son proyectos para instituciones, pero no son como personales. Claro, normalmente, o sea, es que depende, porque en definitiva hay proyectos que pueden ser como, sí, todos tienen un fondo comunitario. Si usted lo justifica, por ejemplo, que usted quiere hacer un proyecto cultural y usted es el ejecutor. Ya, mira, lo que pasa es que acá en el condominio donde yo vivo, proyectos culturales acá se podría hacer, pero no tenemos una personalidad jurídica para poder hacerlo. Entonces, normalmente el primer año cuando nosotros llegamos acá, se hicieron 2 programas. Y bueno, yo lo ejecuté solo, o sea, tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Y se logró muy bien, pero estos programas culturales significan gastos, porque hay que mover implementos, amplificación, gente que venga a trabajar, bueno, y se necesita dinero, con dinero, Sí, sí. y sobre todo cuando son para tiempos de fiestas patrias, por ejemplo, y la gente de acá nunca ha tenido un programa así como el que le hemos mostrado nosotros. Mi hija América y yo, bueno, somos bien montados en el cuento de esto, pero nunca hemos hecho un proyecto donde nos puedan financiar quizá un programa cultural donde sea de un nivel. Y es porque, no sé, pues nos movemos solos
afortunadamente tenemos algunas bases como poder hacerlo, tenemos mucha amistad, pero tampoco se puede aprovechar tanto porque en el fondo nosotros pedimos, pero después de nosotros pagamos. O sea, yo pago de mi bolsillo, pagamos todo lo que sucedió ahí. Se paga durante el año, con presentaciones, con amplificación. Oye, fíjate que ahora te necesito para que tú amplifiques. Entonces yo digo, bueno, por último anda a buscarme, pero todo eso tiene un costo, una amplificación es cara. Entonces, Exacto. Lo que ¿qué pasa es que si hay proyecto hay se puede la hacer para la posibilidad de- municipalidad? ¿Entrega algo alguna municipalidad para eso? ¿Uno lo puede hacer solo? Normalmente los municipios tienen, Corporaciones depende culturales. también del municipio. ¿Ah? En este caso, que por ejemplo, como yo sé que Raúl es de La Granja, en la Corporación Cultural, hace años atrás, yo estoy hablando hace muchos años atrás, pero la Corporación Cultural tenía anualmente fondos que sacaba del gobierno regional y donde en efecto hacía programas para organizaciones locales, ¿no? Territoriales o funcionales, pero en efecto, claro, las organizaciones tenían que tener una personalidad jurídica, funcionar de esa manera, también una cuenta bancaria, no tienen que tener deudas con el gobierno regional, etcétera. Pero que usted, señor don Raúl, yo me acercaría igual al municipio, a la Corporación Cultural, y ¿Ya? plantearía mi inquietud, como cuál es el deseo que ustedes tienen, qué es lo que ustedes tienen en mente de desarrollar, para también ahí ver como qué otras alternativas puede haber. Por lo general las corporaciones culturales también manejan cuáles son los financiamientos de esta índole a nivel de ministerios, gobiernos regionales, qué sé yo. Entonces, yo creo que esa es una buena como iniciativa o gestión que pueda hacer para Pero desarrollar un poco la más. verdad, te digo que la verdad, la cosa de la pandemia nosotros nos dejó en bye un poco, pero ya incluso ya la semana pasada nosotros hicimos algo, pero lo hicimos con poquitas personas, con 20 personas no, Claro. ¿ya? Entonces, la idea es que todos puedan ver lo que uno está haciendo y entregarlo a toda la comunidad. Pues, o sea, acá a la comunidad le encanta, incluso, bueno, cuando sucedieron estas cosas anteriormente, eh, la satisfacción era, oye, gracias, pucha vecino, no sabíamos que usted podía hacer esto y usted podía dirigir, o sea, te ponen en montones de sitios. No es tanto eso, sino que uno colabora con la comunidad, ¿no? Pues sí, tenemos el sentido de poder hacer cosas y lograr. Sí, sí, don Raúl, mire, como contestar, hay proyectos que dicen, uno mira la base y dice, ¿se puede pagar honorario? Sí, se puede pagar honorario. ¿Hasta cuánto se puede pagar? Hasta el 30% del presupuesto en honorario, por ejemplo. Y es válido que una comunidad diga, oye, ¿sabéis qué? Sí, pues el ejecutor, yo no lo veo como poco ético, porque en definitiva usted va a prestar un servicio y decir, mira, tampoco se va a hacer millonario con el proyecto de ese tipo, si esa es la verdad, pero va a tener una retribución, se va a poder comprar equipo. Lo que sí se necesita es la personalidad jurídica, porque como copropiedad no le va a servir. Por ejemplo, hay el fondo... Pero como persona natural tampoco se puede. No, es muy difícil, a menos que tenga un apoyo privado, entre privados, entre usted y una empresa, que también puede elaborar el mismo proyecto e ir a una empresa, no sé, yo conocí a S.C. Johnson que financió una plaza en Bechuraba. S.C. Johnson fabrica productos de limpieza y de aseo y toda la cuestión, y un proyecto de una plaza. Y lo financiaron. O Entel financió un proyecto en La Pintana para hacer un parque. Entel de comunicaciones que tenía que ir con un parque, lo financió. Pero no le puso no es como ir a decir, le voy a mandar una carta. No le voy a decir, oh, no le puedo ayudar. Este es mi proyecto. Esto quiero atacar. Esta es la necesidad de mi comunidad. Y esto es lo que necesito y esto es lo que aporto yo. Y ahí es donde yo decía el presupuesto, los aportes propios y lo que le estoy pidiendo. A una empresa privada le puede interesar. Obviamente va a decir, coloque mi logo y todas esas cosas. O no, o a lo mejor tiene una línea de responsabilidad social. Pero siempre va a ser como, los fondos públicos siempre van como a organizaciones. Yo Sergio, muy poco de eso. un pequeño complemento en todo esto. Estoy recién viendo la página del Ministerio de Cultura y hay algunos fondos, entre ellos algunas líneas de Fondar y de otros fondos que tengo acá abiertos, donde se puede también postular como persona natural.
porque son proyectos de repente cosas como elaboraciones, creaciones bien puntuales. El fondo de la música, fondo del libro y lectura, arte escénica, en fin, Sí, hay que verlo más en detalle ahí, pero hay en algunos... el fondar sí se puede postular como persona natural se puede, sí, pero los fondar la postulación parte recién en junio, julio del otro año, recién va a partir. Y eso es lo que se necesita, don Raúl, es la palabra que aquí en Chile está de moda, el lobby. Bueno, la verdad que el fondar lo conozco bastante yo, pero quedan los amigos, de verdad, por años, por años. Yo pertenezco al sindicato folclorista y pertenezco a la SCD de los derechos autorales. Entonces, conocemos bien el rubro del ese Lo lugar. conoce más que nosotros. Entonces, Don Raúl lamentablemente, tiene una voz privilegiada. El otro día cantó cumpleaños feliz, pero así, pero power, así, a capela, así con mucha potencia. Vecino, mire, entonces, o sea, es difícil. Lo mío es muy difícil. Lo que hace mi hija y yo, acá, por ejemplo, lo hacemos añeque, o sea, sí, es que que el quizás don amigo, Raúl que el otro amigo, que el otro, y lo montamos. tiene que mirar entonces no solo al Estado, sino que tiene que mirar a los privados, a la empresa privada. Y mandándole una carta no le va a servir, yo se lo digo bien honestamente. Pero si usted le manda una propuesta de un proyecto, decir, mire, este es el problema que está en mi comunidad, estos son mis objetivos, pretendo llegar a toda esta gente, necesito esta ayuda, y yo me voy a comprometer que cuando usted me pase el dinero, yo le voy a rendir así las cuentas. Capaz que le digan, oye, sí, yo lo apoyo, puede ser, ¿por qué no? Y esto usted lo podría hacer en otro barrio, ¿no? Sí, ya, pues, démosle. Todo es posible, en el mundo privado ahora es todo posible, claro, de repente uno tiene que ver si se va a ir a meter con una empresa X o no. Eso ya es decisión de cada uno, porque hay empresas que usan también este tipo de proyectos como para Lavado de imagen. el lavado de imagen, ¿cierto? Básicamente. Pero eso ya es decisión de cada persona de acuerdo al tema. Yo creo que igual también puntualizar algo muy importante de lo que comentaba Sergio, de que este proyecto o la idea de hacer proyectos no solamente estar en función del financiamiento que se va a obtener. Por ejemplo, lo que comentaba don Raúl, en general la gente folclorista, la gente de relacionar a artes, tiene que hacer mucha autogestión a la hora de generar sus propios proyectos, pero aún así, de todas formas, igual piensan un proyecto, con su alcance, con sus problemas, con sus soluciones, con su árbol de problemas. Entonces, hay distintas formas de financiarlo, pero la forma de plantear ese problema es un poco la que planteaba muy bien el colega Sergio acá, que es como esta forma de poder como visualizar los problemas y también visualizar las soluciones. Son las... No hemos pasado 10 minutos. No sé si... Este tema da para mucho para conversar y todo el tema. Nosotros quisimos dar como una introducción y distinguir los tiempos de lo que yo les decía. Tener nuestro diagnóstico comunitario, entrarle de lleno a un problema cuando ya empezamos a armar el árbol de problemas y les vamos a compartir esa técnica. Hay varias, la caminata, el mapa de la empatía, todo eso se los vamos a compartir. Y lo otro es el proyecto, pero el proyecto en sí es la solución o una parte de una solución a un problema que ustedes detectaron. No es un fin en sí mismo, para que lo entiendan. Entonces, si ustedes están preparados, se lo aseguro, cuando lleguen esta oferta o cuando la detecten y ustedes estén rastreando, se les va a hacer mucho más fácil la vida. Y como ya tienen práctica, con el tercer proyecto ya van a estar ya, esta parte era del árbol de problemas, tanto, esta parte, también, esto también. Pero siempre en formato como de proyecto y va a siempre tener una estructura clásica. Cómo se escribe el objetivo, ya les dimos un dato bien básico, un verbo, el para qué y el a través de. Si uno contesta esas tres cosas, se arma el proyecto, el objetivo, de repente medio hay que pegarle ahí una limada, pero tiene una lógica, ¿ya? El presupuesto, el cronograma, los responsables, determinar bien el problema que está en el tronco. Si yo veo que los frutos están malos, digamos, es porque hay algo en las raíces, ¿ya? Y de la raíz está el problema que termina con un fruto más o menos malo. Entonces, si yo logro explicar eso del problema hacia abajo o del problema hacia arriba, ya empiezo, como se dice, a peinar con los proyectos y ya después pasa a ser como muy fácil.
y tener un mapeo de su comunidad, tanto de las relaciones comunitarias entre los grupos etarios, los jóvenes, los niños, aplicar ese mapa de la empatía, lo pueden aplicar con su familia incluso, o sea, con sus parejas, con usted, y da buenos resultados porque uno ahí de repente cacha como, ah, piensa eso, ya, bacán. Oh, no había cachado, no había entendido. Eso, hay otras herramientas más. Y lo que sí les vamos a compartir con Raúl es este manual que sacó hace poco el Ministerio, el de la División de Organizaciones Sociales, con todos los proyectos que se financian el 2021, las líneas de financiamiento. De cultura va a estar medio complejo y ahí tienen que dar una pelea muy fuerte todos los grupos porque como están reajustando el presupuesto, la cultura siempre aquí en Chile es vista como un accesorio y no como una inversión, lamentablemente, porque todavía estamos en un país que valora otras cosas, pero yo también, el Nacho también es músico, así que de ahí les vamos a pasar un video de su grupo porque no la quería mostrar. Pero lo interesante. Bueno, nuestro ministro no ha hecho nada, nosotros estamos en campaña y lo hemos hecho fuerte porque de verdad nosotros no existimos, lo que es cultura no existimos nosotros para el país, para el gobierno, para el Estado. Nosotros somos un ente que no es visible. Todavía no desarrollamos esa parte, pero quizás con todo lo que viene para Chile no nos vamos a meter, quizás hay distintas posturas políticas, pero Esperar que tengamos alguna solución y tengamos una hojita verde para que... Exacto. Que la cultura sea un derecho para todos. Oye, gracias por... primera vez que estoy con ustedes, o sea, no he tenido tiempo. Normalmente he estado trabajando, haciendo cosas, así que voy a estar más presente de aquí en adelante, así que gracias por eso. Un abrazo. ¿El vecino quiere decir algo más o vamos cerrando? No sé qué les pareció. Adiós, chao, gusto en conocerlo. No sé qué les pareció, fui muy rápido. No, muy bueno, muy bueno. ¿Quién más? No hay nadie más, parece. Se fueron todos. Ahí, su palmita. Gracias. Sí, estuvo bueno. Virtuales, digamos. Yo creo No que sé, estábamos. vamos cerrando, no sé si Y podemos, compañeros tienen algo que decir. ya podemos ir cerrando, digamos, este módulo. Le agradecemos a todo el mundo, a todas las vecinas, vecinos por el tiempo, a Sergio por la dedicación, por la claridad también en los conceptos, porque estos son temas difíciles también de tratar. Entonces, por todo el trabajo del equipo y todo, se agradece. Así Va a estar en el Facebook todo el material. va a estar todo disponible, todo disponible. Esta sesión se está grabando, así que probablemente ya el día de mañana ya está disponible. Y una vez que esté disponible, la subimos al grupo de Facebook y la compartimos. Eso. Y también, bueno, también la podemos difundir el link, digamos, con la presentación también al resto de los vecinos también. Así que eso, le agradecemos mucho y nos vemos en la próxima entrega, en la próxima instancia. ¿Ya? Un abrazo. Nos vemos prontamente. Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien, gracias.